The general pattern is that after a major extinction, there's a kind of vacuum, an ecological vacuum. El patrón general es que después de una gran extinción se produce una especie de vacío ecológico que es ocupado por una nueva radiación evolutiva, un florecimiento de nuevos tipos. So, for example, before the dinosaurs went extinct, Por ejemplo, antes de que los dinosaurios se extinguieran, ocupaban el escenario principal de la vida, pero también había carnívoros y herbívoros de diversos tamaños, y había animales nadadores, voladores, trepadores. Todos ellos se extinguieron, pero poco tiempo después, los mamíferos ocuparon el sitio y coparon los diversos nichos ecológicos, con carnívoros grandes, medianos y pequeños, con herbívoros, también en sus diversos tamaños, con los trepadores, los voladores, los nadadores, etc. Por tanto, si uno volviera 20 millones de años después de una gran extinción, se encontraría que se vuelve a interpretar la misma obra en el teatro de la vida, aunque en el escenario hay ahora actores diferentes. Have changed. Desde hace 65 millones de años no se ha producido en la Tierra ninguna gran extinción. Sin dinosaurios, sin cataclismos y con unas condiciones climáticas cada vez más benignas, se ha llegado a la diversidad actual de las especies. La especie humana surgió en el último tramo de este largo trayecto. Su aparición se remonta a poco más de 100.000 años, una porción ínfima de tiempo en la vieja historia de la Tierra. La condición de recién llegado no ha impedido al ser humano convertirse en la especie hegemónica. Apenas quedan espacios por conquistar o paraísos de la naturaleza en los que no se aprecie la huella colonizadora del hombre. La modificación de hábitats naturales no es un invento moderno, sino una práctica habitual desde que el ser humano puso los pies en la Tierra. La investigación antropológica está derrumbando el mito del buen salvaje, un mito divulgado por algunos filósofos ilustrados del siglo XVIII que defendían que el hombre era bueno por naturaleza. La civilización le había convertido en un ser avaricioso y egoísta, al distanciarle del medio natural en el que debía permanecer fundido. Pero los humanos, en perfecta comunión con el medio, son un caso aislado más que un estado natural. La mayoría de las comunidades primitivas han alterado el equilibrio ecológico, aunque ignorasen el daño que estaban causando en la naturaleza. Por encima de la visión sagrada de los bosques y sus animales, ha prevalecido siempre la necesidad de obtener de forma inmediata recursos para la subsistencia. Cuando los primeros hombres llegaron a América, se produjo una ola de extinciones enorme de las especies más grandes, que eran las más apetitosas para comer, las más fáciles de cazar y las que más proteínas proporcionaban. Entonces, en muy poco tiempo, en unos cientos de años, en 1000 años, se extinguieron gran número de especies, sobre todo grandes mamíferos en América del Norte y en América del Sur al llegar el hombre. Esto se ha repetido en Nueva Zelanda o en Madagascar mucho más recientemente cuando los hombres han llegado. Había ocurrido hace 60.000 años cuando el hombre llegó a Australia. Es decir, que la llegada a un nuevo escenario de nuestra especie ha producido gran número de extinciones. La especie humana
al igual que cualquier otra, trata de ganar para sí el mayor espacio posible. Pero a diferencia de otros animales o plantas, el ser humano ha encontrado muchas menos restricciones a su expansión. Sus posibilidades de adaptación a diversos climas y su capacidad creativa le han permitido dominar a otros predadores, ganar muchas batallas a las enfermedades mortales y desarrollar una amplia tecnología para explotar los recursos naturales. La población ha podido crecer sin apenas limitaciones externas. En 1999, la humanidad alcanzaba los 6.000 millones. En 2025, se llegará casi a 8.000 millones de habitantes. Mientras la Tierra sigue teniendo el mismo tamaño, las necesidades de espacio, de energía, de alimentos para los humanos crecen al mismo ritmo trepidante en que lo hace su población. La biodiversidad se resiente de estas exigencias de la especie dominante, que ahora destruye los hábitats naturales a una escala acorde con su población y su capacidad tecnológica. Con fines urbanísticos, agrícolas o simplemente para explotar la riqueza de una región, toda clase de ecosistemas son desmantelados. Los hábitats forestales son el ejemplo más sobresaliente. Cada día, por todo el planeta, se talan en torno a 1,5 millones de árboles. Apenas se reponen la mitad de ellos, y siempre sustituyendo árboles centenarios por ejemplares muy jóvenes que todavía no son capaces de realizar las mismas funciones. El bosque es el ámbito terrestre más variado, más complejo, más capacitado para proporcionar elementos básicos, es lo que más nutre y a más distintos seres vivos nutre. El bosque es el hogar del mayor número de especies, esto es incuestionable, más de la mitad de las especies del planeta viven en los bosques, seguramente hasta el 70% de toda la multiplicidad vital del planeta Tierra está asistida por la casa bosque, ¿no? Pero es que el bosque, sobre todo, y en estos momentos más que nunca, es la gran medicina. Uno de los grandes desastres de nuestro mundo es la pérdida de suelos. Los bosques crean suelos y los mantienen. Pero el bosque, además, en estos momentos sería la mejor terapia para el cambio climático porque actúa incluso como fijador. No solo del CO2, que esto lo sabemos todos, los bosques fijan contaminaciones acústicas, fijan las contaminaciones del agua, fijan las contaminaciones del suelo, incluso los metales pesados más agresivos, desde el mercurio al plomo al cadmio. Los árboles han inventado sistemas de aislamiento, control y reducción de esos contaminantes que son los más poderosos. Ahora mismo, probablemente nada más sensato que poner en este mundo a funcionar el mayor número posible de árboles, porque realmente están creando habitabilidad, están proporcionando materias primas y están sanando, como creo que es bueno insistir, las peores enfermedades ambientales. Los hábitats y sus especies no solo sufren un ataque directo, también acusan los efectos de una acción contaminante de carácter global. Las barreras de coral se encuentran entre las víctimas. Los arrecifes son una de las creaciones más exquisitas de la naturaleza. A su gran belleza se suma su capacidad de organizar la vida en los fondos marinos, ya que de ellas depende la subsistencia de más de la 1/4 parte de las especies acuáticas. Para el ser humano, constituyen ingentes factorías de pescado, además de proporcionar componentes para medicamentos como el AZT, utilizado contra el SIDA. Los corales existen desde hace 500 millones de años. En un soplo de tiempo, sin embargo, se están desvaneciendo. El aumento de las temperaturas a causa del efecto invernadero, la polución de los mares y océanos y la sobreexplotación pesquera están poniendo contra las cuerdas a enormes extensiones de arrecifes en los océanos Índico y Pacífico y en el Caribe. Hoy desaparecen a tal velocidad que puede que en menos de 50 años no quede rastro de ellos. Los dos grandes desafíos son la necesidad de estabilizar la población y de estabilizar el clima. Si se consiguiera, otros problemas se acotarían por sí mismos. Pero si no lo conseguimos, también fracasaremos con otros problemas ambientales. Por ejemplo,
Si no podemos estabilizar la población y no podemos estabilizar el clima, no habrá ecosistema en la Tierra que se salve. Podemos crear parques o reservas mundiales, pero si el clima cambia, también lo hará ese ecosistema protegido. Las tensiones entre la economía global y el ecosistema terrestre son cada vez mayores. Entre otras, la desertización, la deforestación, el exceso de pastoreo y de explotación agrícola, la erosión del suelo, los crecientes niveles de dióxido de carbono, el aumento de las temperaturas, las inundaciones, la desecación de los ríos, la pérdida de especies, la destrucción de los corales. Disappearing species, dying coral reefs.